que nos sentimos sumamente satisfechos por haber programado este trabajo que con la participación de muchos médicos de Latinoamérica y con un grupo extraordinario de conferencistas y el patrocinio del laboratorio Pfizer, a quienes agradecemos el inmenso apoyo que nos ha brindado, este trabajo, conjuntamente con la Organización Panamericana de Gastroenterología, OPGE, se hace realidad, se hizo realidad, se desarrolló durante estos 4 meses. Ya se hizo una evaluación donde van saliendo muy bien. Vamos a hacer una prórroga hasta el día de hoy para que todos tengan la oportunidad de presentar. Nos acompañan en esta mañana familiar con Panco y con OPGE los moderadores, la doctora Beatriz Iade, expresidenta del Grupo Uruguayo de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, el doctor David Andrade, expresidente del Grupo Ecuatoriano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, y el doctor Juan de Paula, expresidente de GETECU, quien a continuación presenta a la primera conferencista. Adelante, doctor Juan de Paula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tal cual dijo Guillermo. Para mí es realmente un honor haber podido participar en este evento tan importante que creo que es relevante para todos y especialmente también en este momento preciso eh, el honor de presentar a Marta Calvo que, bueno, ella es médica especialista en gastroenterología en el campo de las enfermedades inflamatorias en el Hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda, España. Ella tiene una importante experiencia en enfermedades inflamatorias y en la publicación de trabajos eh, muy vinculados a esta especialidad, pero con un especial interés en los aspectos también, digamos, eh, globales de la atención de los pacientes, lo que creo que siempre es uno de los puntos más importantes de nuestra especialidad. Es el sentido holístico que debe tener la atención médica. Y con mucho placer la presento para este título de la importancia de conocer bien a tu paciente con enfermedad inflamatoria, un tema crucial. Adelante, Marta. Bueno, buenos días a todos vosotros, buenas tardes aquí en España. Esto es un dato que señala que nos separa la distancia física y de tiempo, pero no los propósitos. Tenemos ganas todos de mejorar la atención de nuestros pacientes. Para mí es un honor estar aquí con vosotros y es un motivo de alegría, fundamentalmente no para hablar, sino más bien para que todos reflexionemos sobre lo que ha estado comentando Juan de la importancia de la atención de nuestros pacientes con calidad y con calidez. Y para ello, perdonadme que no me pasaba muy bien. Perfecto. Os voy a plantear que os penséis por un momento que os encontráis enfrente de un intrincado rompecabezas, uno complejo, que cambia, evoluciona con el tiempo. Eso es la enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad crónica, compleja, de alto impacto y que es heterogénea. En este contexto, las guías clínicas nos van a ayudar con herramientas diagnósticas y terapéuticas, pero todos estaréis de acuerdo conmigo que en el abordaje integral hace falta algo más, tener en cuenta la esencia de la persona que tenemos delante. En este sentido, si nosotros queremos tener un éxito terapéutico, evidentemente, entendiendo como los buenos resultados en la salud de nuestros pacientes, hacen falta habilidades técnicas, por supuesto, somos médicos especialistas, pero también hacen falta las habilidades humanas, no son menos importantes. Es fundamental poder conversar, compartir, conocer bien a nuestros pacientes y conocerles. Y para ayudarnos en esta charla, pues lo hago de forma sencilla porque creo que es bastante fácil conectar con un paciente, es Vicente, y esto lo hago porque os vais a sentir identificados conmigo como narradoras, que voy a proponer una serie de problemas, y con muchos Vicentes que seguro que habréis tenido en vuestras consultas. Y sin más, Vicente es un chico joven que tiene una colitis ulcerosa, debuta con un brote moderado, responde fenomenal al tratamiento estándar con mesalazina y a los 3 meses pues, se encuentra clínicamente muy bien y tenemos la remisión no solo clínica, sino también de biomarcadores.
Hasta aquí todo bien, pero es que Vicente desaparece durante 3 años y no vuelve contento. Se encuentra sintomáticamente regular, pero tampoco es lo más importante, sino que fundamentalmente parece que tiene pues dudas no resueltas y una experiencia insatisfecha con nosotros. Parece que no se encuentra realmente bien. Y desde luego estaréis de acuerdo conmigo que esto no son los resultados que esperamos. Así es que tendríamos que reflexionar y desde luego hay que pensar en qué hemos fallado. Un análisis puede ser que el tratamiento no haya sido adecuado o que Vicente no tenga adherencia terapéutica. En cuanto al tratamiento, pues nosotros seguimos los pasos de las guías ECO últimas en colitis ulcerosa, que no sabemos fenomenal porque somos muy estudiosos, y desde luego que el tratamiento que le hemos pautado al Vicente es el indicado. Por tanto, aquí no debería estar el problema. Le hemos explicado la importancia de la adherencia terapéutica, al igual que las guías ECO, nosotros nos sabemos también fenomenal los metaanálisis. E incluso a Vicente le hemos enseñado las gráficas de qué es lo que pasa si no hay adherencia. Así es que hasta aquí la transferencia de la información y el manejo científico ha sido el adecuado e impecable. Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Porque Vicente se encuentra mal. Una cosa, eso estaréis de acuerdo conmigo, es qué es lo que nosotros explicamos y qué es lo que Vicente hace. Parece que no tiene buena adherencia. Es interesante repasar pues, qué factores se podrían haber asociados, los más sencillos, ¿no? Una enfermedad menos grave, pacientes varones solteros, que sean varias tomas al día en función en lugar de una. Pero también estaréis de acuerdo conmigo que hay pasitos más, ¿no?, de mejora en esa adherencia terapéutica, como puede ser preguntar por las dudas que pueda tener, explicar, detección de ansiedad, depresión y enfatizar en el valor del tratamiento. Pero aún más, si vamos un poquito más allá, probablemente esa adherencia mala de Vicente pueda deberse a la discordancia de percepciones, falta de confianza en nosotros, falta de percepción de que esa información ha sido la adecuada. Por tanto, ya que hemos hecho nuestro checklist y nosotros lo hemos hecho fenomenal, Vicente, cuéntanos qué es lo que te pasa. Pues él se queja que siempre le preguntamos por sus síntomas físicos y realmente no está mal por eso, pero no descansa bien y está irritable. A veces tiene olvidos, no le gustan las pastillas, no le hemos preguntado si prefiere sobres y no entiende por qué tiene que tomar un tratamiento crónico si él se encuentra bien. Y además nos cuenta que le ha dejado su novia y que ha perdido su trabajo. Vamos a pensar que evidentemente ese primer análisis que hemos hecho de nuestros fallos ha sido demasiado simplista. Vamos a pensar un poquito más allá. Realmente hemos pasado por alto aspectos claves como puede ser el impacto de la enfermedad en distintas esferas. Hemos consensuado con Vicente el plan de tratamiento. Ha fallado nuestra relación. En definitiva, la comunicación médico-paciente ha sido la adecuada. Y es que parece bastante obvio, pero es importante tener en cuenta que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no solo son personas con enfermedades crónicas, sino son personas llenas de esperanza y ganas de tener una vida plena. Por tanto, es necesario que tengamos conciencia de cómo les afecta la enfermedad a ellos. En este sentido, surge el concepto de calidad de vida que la OMS incorpora dentro del concepto de la salud, que no solo es la ausencia de enfermedad, sino es un estado de bienestar físico, mental y social. Y en este sentido, la calidad de vida relacionada con la salud va a ser un subconjunto que va a tener en cuenta solamente la salud, como la enfermedad, los síntomas y los tratamientos van a influir en la vida diaria, las funciones físicas, emocionales y sociales de una persona. Y es que esta calidad de vida es fundamental para que nosotros nos hagamos una idea de cuál es el impacto de la enfermedad en nuestros pacientes y además nos va a servir para medir resultados de nuestros actos clínicos y terapéuticos. Y este objetivo de calidad de vida no solo es importante a largo plazo, como nos dice el consenso STRIDE, que no sabemos tan bien, sino es siempre, porque tenemos que asegurar que esos pacientes puedan tener una vida plena y satisfactoria a pesar de las limitaciones que la enfermedad les va a imponer. Es necesario un enfoque desde el modelo biopsicosocial. Este modelo, que es un enfoque participativo de salud, lo que nos va a dar es una imagen más global, más holística de cuál es el impacto de la enfermedad. Este modelo, que va a estar centrado en el paciente, tiene en cuenta que factores biológicos, sociales y culturales y factores psicológicos van a tener un papel significativo en el contexto de la enfermedad y de la discapacidad. Y nos tenemos que centrar en el paciente. Pues decir que a día de hoy el modelo de atención médica centrado en el paciente es el modelo preferido para el manejo de enfermedades crónicas, como sería la enfermedad inflamatoria intestinal. Según este modelo, el paciente está en el centro de toda la toma de decisiones.
de tal modo que se tiene que reconocer su individualidad, sus valores, sus preferencias y sus necesidades particulares, porque todo esto va a mejorar la comprensión de la enfermedad, la satisfacción del paciente, el compromiso con el tratamiento y, por tanto, los mejores resultados. Imaginemos por un momento que somos Vicente y que nos despertamos cada día enfrentándonos a una enfermedad que nos va a poner retos y desafíos. Desde luego que la incertidumbre, el miedo, va a ser nuestra compañía. Así es que parece que Vicente nos va a hacer reflexionar un poquito sobre qué es lo que supone todo esto de la enfermedad inflamatoria intestinal. Pues en comparación con otras enfermedades crónicas, el impacto percibido por los pacientes es aún mayor y fundamentalmente no van a ser los síntomas físicos, sino es la carga psicológica lo que realmente va a limitar la calidad de vida. Y es que el impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal es brutal, no solo sobre la carga física, que esto va a alterar la calidad de vida y su descanso, sino también la carga psicológica, ansiedad, depresión, vergüenza. También va a limitar sus actividades lúdicas, incluso va a limitar sus actividades de ocio, rupturas con amigos, rupturas de pareja, como le ha pasado a Vicente, oportunidades laborales truncadas y universitarias. Por tanto, parece que la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad altamente estigmatizante. Parece que nos damos bastante la idea, nos hemos hecho un mapa de que esto es un problema para Vicente y le queremos ayudar y nos vamos a plantear unos objetivos. Pero realmente, ¿nuestros objetivos terapéuticos van a ser los mismos que los suyos? Desde hace tiempo ya tenemos bastante claro que la valoración de la eficacia de los tratamientos pues empieza por la revisión, la respuesta clínica, remisión sintomática, normalización de biomarcadores, curación mucosa, pero en las últimas décadas, gracias a la llegada de nuevos tratamientos y que la información que nos cuentan los pacientes se valora más, aparecen otras variables de medida de eficacia como va a ser la calidad de vida y la ausencia de discapacidad. Y esto es porque la evidencia científica, muchos estudios nos dicen que la enfermedad inflamatoria intestinal perjudica seriamente la salud, no solo física, sino también emocional. Pero cuando preguntamos específicamente a los pacientes qué es lo que a ellos realmente les importa la curación mucosa, pues la verdad es que lo que les importa a los pacientes de forma global es mejorar su calidad de vida y que no tengan síntomas todos los días. De tal modo que los pacientes consideran que la curación mucosa es un objetivo que no es prioritario para ellos. Y esto tenemos que tener en cuenta esa diferencia de percepciones y de perspectivas si queremos establecer un modelo de atención centrado en el paciente. Sabemos que la curación mucosa se asocia a un montón de virtudes, cambia la historia natural y es bastante lógico pensar que cuanto más ambiciosos sean nuestros objetivos terapéuticos, mejores van a ser los resultados en salud. De tal modo que podríamos pensar que conseguir la curación mucosa, incluso histológica, se va a asociar a una mejor calidad de vida. Y esto es así, esto es percibido por los pacientes como una salud restaurada. Pues la verdad es que en la gran mayoría sí, pero aún sigue habiendo un grupo de pacientes que a pesar de conseguir la curación mucosa siguen teniendo mala calidad de vida. Y esto es porque hay factores más allá, como la ansiedad y la depresión, que podrían jugar un papel clave. En cuanto a las percepciones, tenemos que tener en cuenta y validar y reconocer las percepciones de los pacientes, porque esto lo que nos va a permitir es establecer un diálogo enriquecedor y constructivo entre ellos y nosotros. ¿Cómo son las percepciones de los pacientes? La verdad es que los pacientes tienen una percepción distinta, ellos encuentran más dificultades en el día a día, disminución de la calidad de vida, más brotes percibidos que lo que hacemos los médicos. Parece que a veces no les comprendemos demasiado bien. De hecho, esto está muy demostrado en encuestas multicéntricas europeas, que los médicos solemos subestimar la gravedad de la enfermedad respecto a lo que perciben los pacientes. Y es más, según los médicos, esta enfermedad está mejor controlada de lo que ellos creen. Por tanto, pensaréis, como yo, que probablemente esta diferencia perceptiva ha hecho que los resultados de Vicente no sean los esperados. ¿Tenemos una buena comunicación? ¿Qué nos aportaría y cómo podríamos mejorar? Pues los motivos de una mala comunicación pueden ser múltiples, como puede ser que la información no sea percibida adecuadamente porque a veces utilizamos términos que ellos no entienden bien, a veces nos falta tiempo, la prisa mata, no permite la escucha activa, no permite que los pacientes se puedan expresar, no se sienten implicados. Además, puede haber diferencias de valores y culturales y también puede haber falta de empatía. Y los pacientes lo que quieren es sentirse apoyados y escuchados.
¿Y por qué es importante esa buena comunicación? Es fundamental para poder establecer una atención centrada en el paciente, para establecer las decisiones, toma decisiones consensuadas y para hacer un abordaje integral de la salud del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando a los pacientes se le pregunta qué realmente, si hacemos esas preguntas que para ellos son importantes, fijaros en esta encuesta europea multicéntrica, el 50% o más del 50% de los pacientes no se sienten escuchados por su médico, no tienen la oportunidad de poder comentar lo que verdaderamente les importa. Y trasladado a España, este es el estudio de CELIFE, lo que se les pregunta es lo mismo y lo que nos viene a contar es que más del 50% de los pacientes dicen que un porcentaje muy pequeño de los médicos les pregunta cómo la enfermedad afecta a sus relaciones personales, su trabajo o cómo se sienten emocionalmente. Los pacientes perciben que no tenemos interés en estos temas importantes, como puede ser el bienestar emocional o la sexualidad, mientras que si le preguntamos a los médicos, muchos dicen que es adecuado. Quizá porque piensen que con preguntas indirectas esto está suficientemente preguntado y explorado, pero no es lo que perciben los pacientes. Los motivos múltiples, pero uno muy importante es que muchos médicos no se sienten preparados para poder abordar el impacto de la enfermedad sobre las esferas psicológica, laboral y sexual. Y esa comunicación debería ser crucial, esa habilidad que deberíamos todos los días priorizar en nuestro día a día, en nuestra consulta con nuestros pacientes, porque esa buena comunicación tiene un impacto positivo para la salud y el bienestar de nuestros pacientes. Tiene beneficios directos, como esa confianza, ¿no?, que va a facilitar que los pacientes se sientan seguros en poder compartir información personal. Esa empatía va a hacer que tengan menos ansiedad. Beneficios indirectos, porque una mayor comprensión va a hacer que el paciente tenga mayor adherencia. Vamos a prevenir confusiones y discrepancias, malos entendidos, y además, y lo más importante, es que vamos a dar autonomía, empoderamiento al paciente en el cuidado de su salud. Y estos beneficios de la comunicación efectiva no van a ser solo para el paciente, vamos a pensar de forma egoísta. ¿Qué nos va a aportar a nosotros como médicos esa comunicación efectiva? Pues una enorme satisfacción. Desde luego que nos va a dar una sensación de cumplimiento profesional, una oportunidad en cada interacción que tengamos exitosa de poder mejorar nuestras habilidades, de tener realmente relaciones enriquecedoras donde podamos disfrutar, va a disminuir el estrés y además va a facilitar que podamos gestionar emocionalmente en el entorno laboral y vamos a prevenir el burnout. Tenemos reconocido que la comunicación efectiva es la columna vertebral del manejo de cualquier enfermedad crónica y, por supuesto, la que nos atañe. Nos vamos a encontrar muchos desafíos y va a haber implicaciones con esto, pero también podemos encontrar soluciones con los pacientes para intentar superarlos. Por ejemplo, para que el paciente acepte la enfermedad es importante la educación y la información. Para que el paciente minimice su impacto emocional es fundamental que validemos y que no, digamos, menospreciemos sus emociones, dedicarles tiempo y dedicarles a especialistas en salud mental. Y para mejorar esa adherencia, pues deberíamos tomar esas decisiones compartidas, plantear objetivos concretos y alineados. Pero muchas veces por motivos complejos, diferentes, de culturas, psicológicos, el paciente puede tener vergüenza, no se siente cómodo, no percibe interés por parte del médico, no cuenta su historia verdadera y tiende a minimizar los síntomas. Y creo que aquí vosotros estaréis muy de acuerdo en que esto pasa habitualmente. Y esto es un verdadero problema porque los médicos dependemos en gran medida de la información que nos proponen los pacientes. Por tanto, es importante utilizar herramientas como, por ejemplo, hablar de la calidad de vida, exactamente a ti, cómo te afecta la enfermedad. Puedes ir a trabajar, puedes coger el autobús, puedes hacer deporte. Hablando así, lo que podemos hacer es una imagen más clara de cómo se encuentra el paciente. Y por tanto, deberíamos educar a los pacientes a que adopten ese papel protagonista en nuestras consultas y propiciar un entorno donde pueda haber una comunicación y una conversación honesta y empática. Desde luego, con toda esta problemática, parece bastante necesario poder implementar instrumentos para mejorar la calidad de vida. Y en este punto surge lo que es la entrevista motivacional. Según este enfoque, realmente es acompañar a los pacientes, está centrado en el paciente y lo que intenta es buscar y resolver esas ambivalencias que puedan tener los pacientes con respecto al tratamiento.
Y esta entrevista motivacional es muy importante porque se ha demostrado, y esto está descrito en estudios, y aquí os presento el metaanálisis, que realmente con la entrevista motivacional vamos a mejorar los resultados y la calidad asistencial percibida por los pacientes. Y los pacientes quieren participar en la toma de decisiones respecto a su tratamiento. Fijaros, este estudio de más de 1000 pacientes, el 98% de los pacientes dicen que quieren tomar decisiones compartidas. Y esto es más importante fundamentalmente al inicio y al debut del diagnóstico. Y a pesar de que para los pacientes, nosotros los médicos somos su principal fuente de información, esto lo dice el 88% de los pacientes, un tercio de los mismos se siente insatisfecho con la información que les damos. Por tanto, parece fundamental que fomentemos una información clara, comprensible y dirigida a las necesidades específicas de cada uno de nuestros pacientes. Y esta participación en la toma de decisiones va a generar una mayor satisfacción de los resultados, menos ansiedad con el tratamiento, y esto deberíamos hacerlo, desde luego, que dando una información clara y dirigida. ¿Y cómo acaba la historia de Vicente? Pues Vicente vino, que no se encontraba bien, que estaba cansado, realmente tenía grandes problemas, más bien parecía emocionales. Conseguimos que tomara su tratamiento, a los 3 meses vuelve a encontrarse en remisión clínica y de biomarcadores. ¿Qué es lo que hemos hecho con Vicente? Pues desde luego que hemos propuesto un tratamiento adaptado a sus necesidades y preferencias, hemos permitido un seguimiento más efectivo, aumentado la confianza, promocionado la educación y la autonomía, hemos identificado necesidades de apoyo adicional, como por ejemplo derivación a un psicólogo, y hemos permitido que tomemos juntos unas decisiones compartidas. Todo esto, ¿a qué va a llevar? A una mejora de su adherencia terapéutica, a un fortalecimiento de nuestra relación de confianza, facilitar la probabilidad de que participe activamente en su propio cuidado y, desde luego, que mejorar su satisfacción y su calidad de vida. Y para terminar, pues quería comentar que realmente comunicarnos con un paciente es como tocar jazz, es fluido, es improvisado, es adaptado a las necesidades que tiene el público, en este caso al paciente, en el que tenemos que escuchar con atención, improvisar con empatía y crear con ellos una armonía que si no cura, si bien alivia. Y que realmente veamos que nuestras consultas realmente son unas oportunidades únicas, son encuentros genuinos, donde no solo deberíamos transmitir información, sino donde también vamos a encontrar energía, vamos a encontrar un propósito y desde luego que va a hacer que nuestro trabajo sea muchísimo más satisfactorio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marta Carbon. Excelente conferencia. Yo creo que con esto debería empezar todo curso para médico que quiera realizar medicina en general y más específicamente quienes van a tratar pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, porque es realmente así. El éxito del tratamiento no pasa por la excelencia de los conocimientos médicos, sino en cómo le llegan al paciente esos conocimientos para que los acepte, ¿verdad? Y los pueda implementar en su vida diaria en una patología tan difícil y que lleva para el paciente tantos trastornos. Así que felicitaciones por esa excelencia y por esa conferencia que es realmente muy importante y muy útil. Así que bueno, vamos a continuar entonces con la mañana o la tarde, según donde estemos, y vamos a presentar al doctor Yago González, jefe del Departamento de Gastroenterología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, que también va a presentar un tema que es muy útil para que todo esto funcione, y es cómo hacer una buena presentación. Así que adelante, doctor Yago González. ¿Qué tal? Buenas tardes desde España. Es un gusto, como siempre, estar compartiendo con colegas hispanoamericanos. Me da mucho gusto, mucha satisfacción. Tengo grandes amigos por muchos países de por allá y realmente es algo que me da mucho gusto. Me habían pedido cómo hacer una buena presentación. Asumo que alguien ha pensado que suelo hacer buenas presentaciones, así que voy a intentar dar una vista de pájaro de lo que para mí son algunos, no sé si tips and tricks se puede decir en español, pero yo creo que todos entendemos que voy a intentar hablar de cómo hago yo para hacer una buena presentación. Como digo, esto me ha obligado a reflexionar sobre cuál es el proceso interno que tengo yo para
para hacer presentaciones, cómo funciona mi cabeza, y me he dado cuenta que básicamente sigo, ¿por qué no me pasa? Algo me está pasando ahora. Me he dado cuenta que sigo un poco los pasos del clásico design thinking, que es lo que usan todas las empresas cuando quieren sacar un producto para vender a su público, ¿no? Y lo primero que tienen que hacer es empatizar. Una empresa empatizaría con los clientes. En tu caso, tú tienes que empatizar con el auditorio, con la audiencia. Por eso es muy importante que sepas a quién le vas a hablar. No es lo mismo hablar a colegas con experiencia que a alumnos de cuarto de carrera. No es lo mismo. Entonces tienes que empatizar con ellos y saber qué es lo que quieren de ti. Luego tienes que definir muy bien de qué manera vas a abordar este problema, es decir, qué es lo que les vas a dar, y eso lo tendrás que trabajar y idear en tu cabeza hasta que ya por fin te dediques a hacer tu presentación, tu prototipo. Yo digo que vengo haciendo prototipos desde hace más de 10 años o de 15 años porque siempre veo de qué forma puedo mejorar la presentación anterior que hice y sigo mejorando, sigo haciendo prototipos uno detrás de otro, ¿no? Y el test es cuando lo presentas en un foro más pequeño, se lo puedes presentar a tus compañeros o te lo presentas a ti mismo, te pones en la piel del de enfrente y miras a ver si lo mejoras, y si no, tú haces esa presentación y te llevas los feedback para la siguiente que tienes que hacer, ¿no? Es un poco el mismo, como digo, el mismo circuito, la misma línea de pensamiento que hacen las empresas cuando quieren sacar cualquier tipo de producto, ¿no? Así que trasladado a qué es lo que hago yo, como digo, esto me ha supuesto un esfuerzo bonito e interesante, pero un esfuerzo al fin y al cabo de introspección para saber qué es lo que hago. Yo digo que primero, cuando me proponen un tema, el que sea, dedico mucho tiempo a pensar exactamente qué es lo que quiero decir. Exactamente, de todas las 50 cosas que se podría decir sobre el tema que te han propuesto, elige una o dos que realmente sean muy importantes para ti y que realmente sea el mensaje que quieres lanzar a las personas que te van a escuchar. Elige tu mensaje. La siguiente parte es argumenta tu mensaje, es decir, estudia un montón, cárgate de argumentos a favor, en contra, porque esto, porque sí, porque no, porque deja de ser y porque no dejó de ser, eh, eh, a través de la literatura y de tu experiencia también, pero sobre todo de la literatura. Y una vez que ya tienes tus mensajes y ya sabes en qué te vas a apoyar para desarrollarlos, entonces es el momento de encender el ordenador, de hacer tus diapositivas, para precisamente poder hacer esto, ¿no? Trasladar este mensaje que has elegido a tus compañeros. Y una vez que ya más o menos lo tienes así esbozado, es el momento de que le pongas la guinda al pastel. Yo digo que adereces tu mensaje, es decir, ponle algo bonito, algo llamativo, algo personal, algo que realmente deje un buen sabor de boca a las personas que te están escuchando, para que cuando termine tu charla o termine la jornada, realmente la tuya ha sido algo distinto y que se lleven a su casa. Ten en cuenta que normalmente cuando hacemos este tipo de cosas, cuando haces una presentación, normalmente estás en una agenda generalmente demasiado cargada y hay 7 charlas por delante de la tuya y cuando tú termines, faltan otras 5 o 7 por detrás. Entonces, al final del día, los asistentes es difícil que se queden con algo. Tu labor es que algo de lo tuyo les haya llegado y se queden con ello, porque si no, el esfuerzo no habrá valido para nada. Es difícil argumentar nuestros mensajes, porque la cantidad de literatura que se produce cada día es absolutamente, bueno, es increíble, es una losa tremenda, y eso hace que cualquier búsqueda de la literatura sea realmente difícil, aunque solamente sea por la cantidad. Y ahí es donde tú juegas un papel. Es decir, si realmente eres un experto en el tema que te han propuesto, deberías ser capaz de elegir de todos los millones de papers que hay sobre este tema, cuáles son los que quieres destacar y sobre los que vas a apoyar tu argumentación. Desde luego que no hace falta que pongas todos los trabajos sobre este tema. La gente no quiere eso. Eso lo puede hacer cualquiera que tenga una conexión a Internet. La gente quiere algo de ti. Quieren la gente que va y pierde su mañana y va, o su tarde, y va a sentarse a escucharte, quiere que le des algo tuyo personal. Es decir, es más,
deberías tomártelo como una oportunidad de colaborar con colegas, de dar tu punto de vista, de contrastar tus puntos de vista y sobre todo de influir en colegas de una manera que desde tu punto de vista es positiva para los pacientes, no para los tuyos, sino para los de tus colegas, ¿no? Es decir, la pregunta sería si cualquier persona con conexión a Internet se convierte en un experto, es decir, cualquiera que tenga acceso a tantos millones de papers y de la literatura, cualquiera con conexión a PubMed es un experto, la respuesta claramente es que no, porque no solamente vale con acceder a estos papers, sino que se requiere a alguien que realmente conozca el paño para elegirlos, ordenarlos y comunicarlos, ¿no? De hecho, el valor de la charla no es la literatura. La literatura, como digo, está al alcance de cualquiera. El valor eres tú, que eres el que es capaz de, como digo, darle sentido en un hilo de pensamiento a toda la cantidad de conocimiento que está disponible. Si tú piensas en algún momento que quizá no eres el más adecuado o que siempre hay gente que sabe más que tú o que quizá esta pregunta se la tendrían que haber hecho a otro, pues nos pasa a todos, quiero decir, a mí también me pasa, a Marta le pasa, a todos nos pasa pero te lo están pidiendo a ti. Es decir, es obligatorio que des tu punto de vista, porque si no, como digo, lo podría haber hecho ChatGPT. Y cuando hagas eso, no te olvides de que aquel que tiene un gran poder tiene una gran responsabilidad, como decía Spiderman, obviamente. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuando tú le hablas a compañeros y realmente eres capaz de dejar pozo en ellos y realmente se van con un mensaje que para ti es importante, se van a su casa y lo van a aplicar al día siguiente en sus consultas, realmente es muy importante que tengas muy claro y que argumentes muy bien y que tengas muy pocas dudas sobre lo que estás diciendo, porque, como digo, vas previsiblemente o presumiblemente vas a influir en compañeros que a su vez van a influir en la vida de sus pacientes. Luego, tienes que ser un experto, aporta algo de ti, deja mensajes que merezcan la pena, pero piénsatelos muy bien, porque el que tiene un gran poder tiene una gran responsabilidad y cualquiera que tenga acceso a un estrado y a un auditorio tiene sin duda un gran poder. Como digo, la cantidad de literatura es abrumadora y para eso es necesario, número uno, estudiar todo el rato. No solamente para las presentaciones, tú tienes que estudiar todo el rato. Todo lo que va saliendo, tienes que estar perfectamente al día de tus temas porque pasado mañana te preguntan una cosa y al otro te piden una charla para otra cosa distinta y tú tienes que, no puedes empezar de cero, tienes que llevar un nivel continuo porque si no, como te quieras poner con algo que no has revisado hace 2 años, ya estás absolutamente obsoleto y no vas a saber qué mensaje quieres decir. Tienes que estudiar todo el rato. Y además tienes que dedicar tiempo para pensar en qué quieres decir y cómo. Yo hay veces que a lo mejor estoy yendo en el coche o voy a hacer recados, estoy en el supermercado y estoy pensando exactamente en qué es lo que quiero decir en una charla que me han pedido para dentro de 3 meses o para dentro de 4 meses. Parece que no estás trabajando si no estás dentro del ordenador. Es mentira, estás trabajando porque estás pensando en toda la literatura que tienes en la cabeza, en tu práctica clínica, contrastas una cosa con la otra, reflexionas y vas pensando y poniendo en orden tus pensamientos para saber qué es lo que puedes decir, ¿no? Y con mucha antelación busca bibliografía. Yo voy haciendo carpetas. En mi escritorio tengo carpeta para la charla de no sé qué carpeta y voy viendo papers y los voy metiendo ahí, los voy pasando de unas carpetas a otras, como que los voy teniendo ahí clasificados. Es muy importante que vayas identificando los papers nuevos o aquel que viste hace un par de años, ¿no? Yo voy leyendo papers y digo, este me encaja aquí. A lo mejor no me lo leo del todo, pero lo tengo ahí guardado y cuando llega el momento lo saco y, ojo, todos los papers que vayas a hablar o los que incluso los vayas a descartar, léelos, no vale con que leas el Astra, no vale con que leas las conclusiones del Astra, léelos, porque si no, no vas a saber exactamente qué valor tiene y qué me aportan, qué críticas tiene o qué debilidades tiene o qué fortalezas tiene, por qué es más importante o por qué es menos, o por qué todo el mundo habla de este y no habla de este otro. Es necesario que los leas, no te dejes llevar por la corriente, léelos, ¿de acuerdo? Finalmente, o más adelante, elabora tu mensaje. Necesitas hacer diapositivas que comuniquen. Es básico que las diapositivas sean ligeras, cuanto menos letra, por supuesto, mejor. Fondo blanco, por supuesto, no uses fondos que distraigan a la gente. Fondo blanco es mucho más descargado. Usa la regla de los tercios. La gente pregunta qué es la regla de los tercios. Divide la pantalla 3 tercios en un sentido, 3 tercios en otro. Y donde se cruzan las líneas es donde uno intuitivamente dirige la atención. Todo lo que pongas en la intersección de estas
4 líneas es donde la gente va a poner su atención. Luego, si hay algo que quieras destacar, ponlo en esos puntos, ¿no? Referencia, todo lo que vayas a ponerlo, referéncialo de la forma de Vancouver y no dejes de hacer conclusiones. Por supuesto, al final, pero quizá entre medias necesites hacer conclusiones de lo que llevas avanzado para que la gente no se pierda. Es clave que hagas las diapositivas con mimo, que le pongas dedicación. Todas las presentaciones son importantes. No es que voy a dar solamente a mis compañeros de unidad, que somos 5 y tal, pues es muy importante que son tus compañeros de unidad. Todas las presentaciones son importantes, todas les tienes que dedicar tiempo, todas tienes que preocuparte que los colores estén bien, que las letras estén bien, que no se monten las imágenes con otras, es decir, que queden bonitos todo el mundo. Todas las diapositivas, todas las presentaciones que hagas, todas merecen la pena. Y finalmente es fundamental que saques el máximo partido de la herramienta que supone el PowerPoint. Que da infinitas posibilidades para que tú puedas destacar y desarrollar todos tus mensajes. Me interesa destacar que puedes hacer lo que quieras con las diapositivas. Como digo, el PowerPoint da infinidad de posibilidades, ya estáis viendo aquí algunas de ellas. Pero quiero deciros que las diapos son solamente un soporte para tu discurso, no son tu discurso. Es decir, el importante eres tú, no tus diapos, ¿vale? Sí que puedes utilizarlas para cambiar las letras por algo visual, algo conceptual, algo que lleve a la gente a entender qué es lo que le estás diciendo tú, pero la gente te tiene que mirar a ti, no mirar solamente a las diapositivas. Obviamente aprovecha todas las oportunidades que te da el PowerPoint, pero tampoco abuses, porque si no, la gente dejará de mirarte a ti, mirará cosas volando por la pantalla y a lo mejor se pierden el mensaje. Ojo, la gente pierde atención. Como digo, van muchas charlas antes que la tuya, luego vienen muchas después, la gente tiene cosas que hacer, tiene recados, tiene preocupaciones, tiene sueño, etcétera. La gente pierde atención. El PowerPoint te permite recapturar la atención de la gente con trucos, con animaciones, con colores, con lo que quieras, ¿no? Con un montón de cosas, ¿no? Y finalmente, las herramientas del PowerPoint te pueden ayudar a destacar mensajes. No olvides que lo importante es el mensaje, no es el dato. No es un 78% de lo que sea, no es una P menor de 0,5, sino es mejor hacer esto, es más importante hacer lo otro. Los pacientes se benefician de esto. Realmente tu mensaje es lo importante, no es el dato. ¿De acuerdo? Y a esto te puede ayudar mucho el PowerPoint. De todas formas, quiero deciros que tú como orador tienes más fuerza que cualquier diapositiva. Puedes subir la intensidad del tono de tu voz, puedes bajarla, puedes parar, puedes mirar a alguien, puedes coger un gancho, puedes hacer un montón de cosas o nada, o puedes hacer un montón de variaciones en la voz, puedes hacer un montón de inflexiones, puedes llamar a la gente la atención para una cosa, puedes señalar algo, puedes hacer un montón de cosas que realmente capturen la atención de los asistentes y enfatice un mensaje que tú quieras lanzar, una idea fuerza. De hecho, me gusta pensar que las presentaciones son una historia que tienen un principio y un final, todo sigue un caminito y tú tienes que coger a los asistentes de la mano y llevarles por tu camino y que te sigan para que no se pierdan y sigan tu camino, o mejor dicho, tu hilo de pensamiento para que al final concluyan lo que tú estás concluyendo, ¿de acuerdo? Para eso es necesario que sigas una serie de etapas y que vayas haciendo énfasis en aquellos mensajes fuerza que para ti son importantes para conseguir que la gente no se pierda en el camino por el que tú le estás llevando. Es decir, los asistentes a tu charla tienen que llevarse algo a su casa y esos son los mensajes, las ideas fuerza que tú has ido disponiendo por su orden a lo largo de la historia que estás contando. Y finalmente, al final de todo, tu historia, tu camino tiene que tener un final, tiene que tener una conclusión y un mensaje, ¿de acuerdo? Es decir, no puedes dejar algo abierto, tienes que llegar al final de la historia, ¿de acuerdo? Así que, y luego para terminar, hablamos de adereza el mensaje, es decir, ponle un toque personal, ten tu marca personal, de hecho. No hace falta ser gracioso para esto, pero sí ten tu marca personal, tu tipo de diapositiva, tu tono de expresar las cosas, tu manera de decirla. Yo he visto la charla de Marta hace un momento y yo si me lo hubieran pasado sin nombre ya sabría que era de Marta. Es decir,
tiene que ser algo tuyo, no puede ser algo impersonal. Eso es lo que va a hacer que sea tu toque personal. Y luego deja detalles que sean distintos, pueden ser inspiradores, catárticos, incluso experiencias personales. Eso llama mucho la atención porque hace que la gente empatice contigo mismo y diga, pues a mí me ha pasado esto también, y se enganche otra vez con tu discurso. No lo puedes hacer en todas las diapos, pero hazlas en aquellos puntos clave que quieras enfatizar, en tus mensajes fuerza, en tus hitos de tu historia, donde quieras que la gente no se pierda y te siga, ¿no? No tienes por qué ser gracioso, obviamente, pero lo que no puede ser en la vida es aburrido. No se puede ser aburrido. En la vida puede ser cualquier cosa menos palizas, no puede ser aburrido. Y como digo, cada PowerPoint que hagas, cada presentación que hagas es un prototipo de la siguiente. Necesitas tener feedback e ir mejorando cada presentación con respecto a la anterior. De hecho, siempre que hablo de estas cosas me acuerdo de este pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, que el sombrerero le dice al conejo, dice, lo mejor será que bailemos. Dice, que nos juzguen por locos, señor conejo. Dice, ¿usted conoce cuerdos felices? Dice, tiene razón. Bailemos. Poco se baila en las presentaciones que se hacen y más se debería bailar. Así que, en conclusión, estudia mucho y estudia mucho. Si quieres dar una charla y ser fiable, tienes que estudiar mucho. Elige tus mensajes, porque y si no has estudiado lo suficiente, no vas a saber qué mensajes tienes que elegir. Sé tú mismo cuando hables, no eres un catedrático si no lo eres, no eres gracioso si no lo eres, es decir, sé tú mismo y pon tu marca personal. Construye una historia con principio, ojo, y con final. Y necesitas llevar a la audiencia de la mano desde el principio hasta el final. Trabaja la comunicación, las diapos son un soporte, pero tú eres la mejor herramienta, tú eres la fuerza de tu presentación y la que te va a permitir enfatizar tus mensajes. Y sobre todo, no tengas miedo. Si ves la oportunidad, baila, ¿por qué no? Y esto es un poco todo lo que os quería decir. Muchas gracias por vuestra atención y espero haber sido útil. Bueno, siempre me preguntan cuando hago esto, oye, ¿y el turno de preguntas? Esto le da mucho miedo a la gente porque, claro, tú llevas la presentación bien preparada y eso lo tienes controlado, pero el turno de preguntas es lo que menos te debe preocupar. En ese día, en ese momento, en ese lugar y a esa hora, tú eres el que más sabe del tema del auditorio seguro de largo. Entonces, no hay nada que te puedan preguntar que realmente no puedas tú más o menos salir más o menos bien. Y si no sabes algo, con toda la naturaleza del mundo, pues decir, pues mira, no lo sé, no creo que lo sepa nadie, o quizá alguien con más experiencia. No hay ningún problema por eso, no pasa nada, te da mucha credibilidad decir que no lo sabes. Y además, siempre puedes, aunque sea un poco trilero, siempre puedes reconducir la pregunta hacia tus mensajes, hacia el argumentario que tú tenías desde el principio, ¿no? Siempre puedes hacer eso. Ahora sí que he terminado, esto era todo y espero haber sido útil y que no haber sido pesado, no haber sido aburrido y que os llevéis alguna cosa, algún mensaje útil para vuestras presentaciones más adelante. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctor Yago. Creo que cada diapositiva que presentó resume el contenido de la charla. Es importantísimo, por lo menos yo aplico bastante la creación de carpetas con temas específicos para después resumirlos y llevarlos a cabo a la presentación. Y sobre todo el mensaje que me quedó, sobre todo, yo creo que para la mayoría también, que en las presentaciones tienes que ser tú mismo, ¿sí? Y esa es tu marca personal. Me pareció espectacular la presentación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No, por favor, muchas gracias a usted. Para finalizar, de hecho, tengo el honor de dar la presentación para finalizar este webinar con respecto a la culminación del curso de diagnóstico precoz de enfermedad inflamatoria intestinal. Y tengo el honor de presentar a la doctora Berta de las Heras. Ella es médico adjunto del Departamento Digestivo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y nos va a dar la presentación sobre la utilidad de la ecoendoscopía en enfermedad inflamatoria intestinal. Doctora Berta, muchísimas gracias y adelante. Y quería agradecer al doctor Doctor Vitía que me David, haya invitado ecoendoscopia no, a hablar sobre la ecografía ecografía intestinal. intestinal. Es una Perdón, técnica fue un lapsus. que llevamos Ecografía varios intestinal. años ¿Cómo se ve que hace utilizando en ecoendoscopia nuestro usted? hospital. En Muchas gracias. España cada vez se va implementando más su uso. Y bueno, quería hacer un breve resumen de los hallazgos que podemos encontrar en esta enfermedad, en la enfermedad inflamatoria intestinal, fundamentalmente en la enfermedad de Crohn, pero también en la colitis ulcerosa.
y un poco que veamos el papel que desempeña, ¿no?, en nuestra práctica clínica diaria. Bueno, tradicionalmente siempre habíamos pensado que la ecografía no era una buena técnica para evaluar el intestino, fundamentalmente por el hándicap que siempre ha supuesto la presencia del gas. Lo cierto es que los equipos cada vez son más avanzados, con mejores software y mejor calidad de los equipos, y con sondas de alta frecuencia somos capaces incluso de discriminar las capas de la pared intestinal. Y como verán, pues esto al final hace que tanto en modo B como en modo Doppler color, incluso con la utilización de medios de contraste, ya sean orales o intravenoso, podemos obtener buenas imágenes del intestino, y es una técnica que es de mucha utilidad en la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto en el diagnóstico como en la monitorización. La ecografía tiene sus ventajas y sus desventajas. Sus inconvenientes. Me voy a centrar más en las ventajas, pero bueno, también tendremos que hablar un poquito de las limitaciones. Pero bueno, fundamentalmente es una técnica que no es invasiva y que nos permite evaluar el intestino en tiempo real en situación fisiológica. Y esto nos va a poder dar información no solo de los aspectos morfológicos y de relación con otros órganos, sino también aspectos funcionales como el peristaltismo y el tránsito. Además, tiene capacidad de evaluación transmural, con lo cual no está limitado a la evaluación únicamente de la mucosa, como sería la ileocolonoscopia. Aunque a día de hoy el objetivo terapéutico continúa siendo la curación mucosa, es indudable que la curación transmural tiene un papel pronóstico importante. La ileocolonoscopia continúa siendo el gold estándar, pero bueno, sabemos que tiene ciertas limitaciones, es invasiva, no podemos andar repitiéndola todo el tiempo, ¿no? Su valoración está limitada a los hallazgos endoluminales y de la mucosa y de los tramos accesibles a la exploración, siempre y cuando no haya una estenosis que nos impida llegar incluso a tramos afectos, ¿no? Sin embargo, precisamos de pruebas de imagen que nos permitan evaluar extensión a tramos proximales, la afectación de toda la espesor de la pared y la afectación extraintestinal en la cavidad abdominal. Ya hace unos años han sido publicadas, hay infinidad la bibliografía es muy extensa, y en dos revisiones y metaanálisis se ha visto que que las tres técnicas de imagen por excelencia, ¿no?, la tomografía, la resonancia magnética y la ecografía, tienen un desempeño similar en cuanto a sensibilidad y especificidad a la hora de detectar la actividad inflamatoria y los hallazgos, las complicaciones de la enfermedad de Crohn. Y ni que decir tiene que la ecografía en este sentido es más económica, es más fácilmente repetible. Son pacientes que, recordemos, son muy jóvenes, como para andar recibiendo pues, altas dosis de radiación ionizante y demás. Y también es una técnica muy bien tolerada, sobre todo si la comparamos con la resonancia magnética. Bueno, como breve repaso, que no necesitan, pero ya lo saben, ¿no?, de la enfermedad inflamatoria intestinal, es una enfermedad pues, que cursa en brotes y que la ecografía en este caso, traigo esta diapositiva sobre todo para resaltar que la ecografía es útil tanto al debut de la enfermedad como a lo largo de la evolución, y nos va a permitir ver un poquito estos cambios. Así que, como veremos ahora un poquito más adelante, que desglosaré un poquito esto más, es útil para detectar la actividad inflamatoria, también para valorar las complicaciones. Y en cuanto a la valoración de la localización y la extensión, tenemos que tener en cuenta que existe aquí una de las principales limitaciones de la ecografía. Sí que tiene muy buena sensibilidad y especificidad, sobre todo cuando la afectación es iliocecal, pero es un poquito inferior en tramos proximales y por ello, y también en tramos más profundos. La resonancia magnética ha demostrado ser mejor para la valoración de segmentos muy profundos, segmentos retroperitoneales, y también para precisar mejor la longitud. Por este motivo, nosotros en nuestra práctica diaria
utilizamos la resonancia magnética al debut de la enfermedad para tener un mapa pues más exhaustivo, ¿no? de la extensión de la enfermedad, y también pues, en aquellos casos en los que la ecografía puede quedar un poquito más limitada y sobre todo previo a una cirugía en un momento en el cual es importante precisar bien la longitud de y la localización de los segmentos afectos. Es verdad que es un pelín menos sensible cuando la afectación es muy superficial en la mucosa en formas leves. Puede ser que la ecografía esto no lo detecte. Y también está limitada en la valoración del recto. Y es verdad que la cápsula endoscópica pues, es la técnica más sensible para la valoración de la mucosa en segmentos proximales. Pero teniendo en cuenta todas estas limitaciones, pues sí que nos puede ser útil en gran parte de los casos en los que la afectación es ileocecal, donde aquí sí que tiene un buen desempeño. Entonces voy a enseñaros algunas imágenes, un poco a modo ilustrativo. Entonces, somos capaces de detectar el engrosamiento de la pared, como en este segmento de ilion terminal. En este vídeo observamos una cecoileitis con afectación del ilion terminal. Se veía ahí la válvula, esto es el ciego, que también tiene la pared engrosada. El apéndice tiene un poquito de inflamación por contigüidad y adyacente a esta zona se observaba también un pequeño ganglio reactivo de pequeño tamaño. La ecografía ha demostrado tener muy buena correlación cuando se compara con resonancia y con endoscopia. El grosor de la pared es uno de los hallazgos más significativos que mejor correlación tienen con la actividad endoscópica. Este engrosamiento de la pared puede ser como en la imagen anterior, que era un engrosamiento de todas las capas y en la que se preservaba el patrón en capas, o puede ser un engrosamiento mucho más difuso en el que incluso se pierde la estructura en capas de la pared. También somos capaces de detectar otras alteraciones más sutiles de la alteración de la estructura en capas, como estos pequeños focos hiperecogénicos que alcanzan la capa submucosa. Esto es en colon ascendente, aquí está la válvula ileocecal, de nuevo se ve una ileitis. Y a imagen parada vemos estas imágenes hiperecogénicas que alcanzan el espesor de la submucosa. Se ha visto que se correlaciona con la expresión de úlceras en endoscopia. Esta es una más profunda que casi llega a ser ya un sinustrat que casi atraviesa toda la pared del intestino, y esto efectivamente en estudios que comparan los hallazgos ecográficos con la endoscopia se ha visto muy buena correlación. También somos capaces de valorar la hiperemia. Sabemos que con la inflamación se produce una neoangiogénesis y una hipervascularización de la pared intestinal, y esto lo podemos evaluar en ecografía en modo Doppler color. Depende un poquito de la sensibilidad de cada equipo, pero habitualmente utilizamos la escala modificada de Lindbergh, en la que hay 4 grados. El grado 0 apenas se ve algún foco de vascularización en la pared intestinal. En el grado 1 puede observarse alguno, pero que no llegan a ser más de 1 o 2 píxeles por cada centímetro cuadrado. Y los grados 3 y 4 son los que han demostrado correlacionarse muy bien con la actividad inflamatoria en estudios en comparación con endoscopia. Este sería un grado 3, y en el grado 4 en ocasiones se ve prácticamente coloreada todo el espesor de la pared, y a veces vemos esta imagen en peine de los vasitos que llegan a través de la grasa mesentérica. Esta hiperemia, dependiendo un poco del equipo que tengamos, nuestro Doppler puede ser un poquito más sensible a la hora de detectarlo, pero en ocasiones podemos aumentar un poquito la sensibilidad si utilizamos contraste. Existen distintas utilidades del contraste intravenoso para la evaluación de la actividad inflamatoria. Existen infinidad de softwares diferentes según el equipo que se esté empleando, pero bueno, básicamente lo que nos proporciona es una curva de tiempo-intensidad en la que se representa la cantidad de contraste que llega al área de interés en una unidad de tiempo. Y los distintos parámetros que te proporciona pues se han visto que de los que mejor se correlacionan con la actividad inflamatoria son fundamentalmente el área bajo la curva y el área de llenado, así como el pico de máxima intensidad.
Ahora bien, ¿es necesario realizar siempre una ecografía con contraste? Bueno, pues lo cierto es que no. En este estudio prospectivo que realizaron en el equipo del doctor Ripollés en Valencia hace ya unos años, comparaban los resultados de la ecografía, tanto en modo Doppler como con contraste, con endoscopia y observaron que si ya observábamos una hiperemia significativa, ¿no? Los grados 2 y 3 del INVER con Doppler, pues no nos aportaba nada el contraste, porque ya era suficiente para decir que había una actividad inflamatoria significativa. Pero sí que es verdad que en pacientes con un engrosamiento de la pared significativo, que el modo Doppler no nos demuestra la hiperemia, a veces nos quedan dudas si son cambios crónicos o si puede haber realmente un componente inflamatorio ya sustitución grasa de la submucosa. Y en esos casos en los que haya un engrosamiento de la pared sin una hiperemia significativa en la escala de Lindbergh, en esos casos sí que el empleo de contraste intravenoso era capaz de discriminar a aquellos que tenían inflamación de aquellos que no. Así que serían estos escasos número de pacientes en los que aquí podría tener una utilidad y de hecho pues lo hacemos. También es capaz de identificar la actividad a través de hallazgos extraintestinales como el engrosamiento y realce de la grasa mesentérica, la presencia de enopatías, que si bien no es específica, puede también darnos una idea. Y es útil en la evaluación de las complicaciones. Sabemos que la estenosis es una de las complicaciones principales de la enfermedad de Crohn, que en ocasiones incluso llega a requerir un tratamiento quirúrgico. Y en este caso, las tres técnicas han demostrado una precisión diagnóstica similar, si bien es cierto que la ecografía tiene ciertas limitaciones. Para esto nos puede ser de utilidad la utilización de contraste oral, el llamado SICUS, sobre todo para la valoración de estenosis de intestino delgado, en la que lo que hacemos es administrar al paciente, tras realizar una ecografía basal, si tenemos sospecha por la clínica o por los hallazgos de que pueda haber una estenosis de intestino delgado, administramos polietilenglicol en una dosis de entre 500-700 cc y media hora después repetimos la exploración y observamos si el líquido, el contraste, ha llegado ya al ciego. Si ya ha llegado al ciego, sabemos que ha pasado por todo el intestino delgado y procedemos a evaluar de nuevo el intestino delgado. Esto ha demostrado aumentar la sensibilidad y también la especificidad a la hora de detectar estenosis. A veces observamos un segmento engrosado con una dilatación previa y cuando administramos el contraste observamos que esa dilatación se termina abriendo y si abre, pues es que verdaderamente no estaba estenosado y nos lo podía haber parecido al principio. Y al revés, puede que no hayamos identificado ningún segmento estenótico, pero si tenemos alta sospecha, puede que al administrar el contraste sí que identifiquemos segmentos que no terminan de abrir la luz. También nos permite, también es útil para en un segmento largo de estenosis acotar exactamente cuál es la parte que no termina de abrir, ¿no? Que a lo mejor parecía que es una estenosis más larga de lo que luego con el contraste oral se acaba demostrando. Ahora bien, con las estenosis una de las cosas más importantes es que sepamos, o bueno, tratar de discernir hasta qué punto es una estenosis fibrosa de una estenosis con inflamación activa. Hay ciertos hallazgos en la ecografía, como sería la desestructuración en capas, como veíamos en la imagen del principio, o la presencia de hiperemia, ya sea por modo Doppler color o por contraste intravenoso, pues nos pueden hacer pensar que ahí hay un componente inflamatorio y que en su ausencia podríamos pensar que lo que es una estenosis de predominio fibroso. Lo cierto es que la mayor parte de las estenosis son mixtas, con lo cual a veces, aunque haya inflamación, no descarta que haya fibrosis. Por eso, a día de hoy pues está muy en auge, hay distintos estudios en marcha y van apareciendo publicaciones para tratar de valorar si pues distintas técnicas, como por ejemplo una de ellas sería la elastografía, que es una técnica ecográfica, o también algunos software especiales de la resonancia magnética son capaces de detectar el componente fibroso. Lo cierto es que a día de hoy no hay ninguna que sea
muy fidedigna a la hora de cuantificar el grado y la extensión de la fibrosis, pero sí que la elastografía y también algunos software de resonancia sí que son capaces de detectar la fibrosis cuando es moderada a grave. Entonces, bueno, ahora hoy en día van un poco en esta línea las investigaciones. En cuanto a la enfermedad penetrante, la ecografía es bastante precisa a la hora de detectar masas inflamatorias, flemones, absceso, siempre y cuando, en este caso, observamos una ileitis bastante importante, con un engrosamiento bastante prominente del ilion terminal, con esta imagen, una masa heterogénea, aspecto sólido, pero en alguna zona, algún foco de reverberación hiperecogénico, bueno, no queda muy claro si esta zona puede ser un absceso, una masa o un flemón. Y aquí el uso de contraste también tiene utilidad porque nos permite no solo confirmar que efectivamente la masa en sí misma no capta nada de contraste, con lo cual esto es tejido necrótico aquí, no hay nada de vascularización, esto se trataba de un absceso, sino que también el uso de contraste nos ayuda a delimitar mejor el tamaño de la lesión y medirla mejor. Pero bueno, como comentaba, la ecografía aquí tiene cierta dificultad cuando se trata de localizaciones profundas en la pelvis o muy retroperitoneales en los que la resonancia tiene mejor sensibilidad y bueno, ante una sospecha alta de que exista una enfermedad penetrante, si no somos capaces de verlo en la ecografía, pues también tenemos que tirar de realizar otra prueba complementaria. Y luego, pues aquí tenemos otro ejemplo. En este caso se observa esta imagen bastante anecogénica que comunicaba a través de dos fístulas, bueno, una fístula, un sinus tract hacia la grasa del mesenterio y por aquí otro. Se veía esta imagen, no quedaba muy claro y en este caso, esto medía como unos 2-3 centímetros casi. En este caso, tras la administración de contraste, la zona en estudio toda ella está vascularizada, con lo cual esto era un flemón, no era un absceso. Entonces aquí también el contraste intravenoso fue útil para discriminarlo. En cuanto a las fístulas, somos capaces también de observarlas, como en este caso una fístula enteroentérica. En el vídeo también vamos a observar este otro, es una fístula incompleta, un sinus tract que comunica la luz intestinal con la grasa mesentérica. Entonces, aquí de nuevo la enteroresonancia es un poquito más sensible, tanto en cuanto a la detección del número de fístulas, la localización y sobre todo cuando hablamos de segmentos más profundos. Aquí la sensibilidad de la ecografía es un poquito menor. Ahora bien, si la vemos, pues lo hemos visto, porque la especificidad sí que es alta y tiene muy buena correlación con las otras pruebas de imagen. Así que, bueno, sabemos que podemos observar todas estas cosas y que tienen una buena rentabilidad diagnóstica, pero sobre todo lo mejor, digamos, ¿no?, de la ecografía es lo accesible que es. O sea, podemos tener el ecógrafo prácticamente en la consulta o en la consulta de al lado y en un momento dado que el paciente comente alguna cosa o que detectemos biomarcadores alterados en el seguimiento, se puede realizar sin mucha preparación. Es preferible hacerlo en ayunas, pero no es imprescindible y pues con cierta facilidad de acceso y además es una prueba que los pacientes toleran muy bien. Hay estudios también encaminados que demuestran, ¿no?, que los pacientes pues, prefieren este tipo de prueba que no a lo mejor hacer una enteroresonancia que dure 1 hora y media. Y además también hay estudios que demuestran que es sensible al cambio y que se pueden observar los cambios en tiempos muy precoces tras el inicio de tratamientos. También tiene desventajas, por supuesto, reincidir en que está limitada la valoración de la extensión y de segmentos profundos. Siempre nos gusta tener otra prueba de imagen, preferiblemente una resonancia al debut de la enfermedad previo a cualquier cirugía y ante la duda de que haya una complicación grave que no estemos observando en la eco. Tiene cierta variabilidad interobservador, requiere cierto entrenamiento y después tenemos el problema de la obesidad, que también cada vez es más frecuente y que un panículo adiposo grueso pues, nos va a dificultar, ¿no?, ver el interior de la cavidad abdominal. En cuanto a la monitorización,
siempre tratamos de disminuir la subjetividad, ¿no? Y para ello el IBUS Group, que es un grupo de expertos internacional, definió hace unos pocos años lo que consideraba una respuesta ecográfica y lo que consideraba una remisión ecográfica y en qué momento además deberíamos evaluar esto. Por ello, es una de los... es importante, ¿no? Que a la hora de hacer el informe detallemos bien los hallazgos y si tenemos opción de comparar con exploraciones previas es cuando vamos a poder ver si ha habido cierta mejoría o no. También se han desarrollado infinidad de índices ecográficos, hay muchos publicados. Estos 4 son los que están cogiendo un poquito más de fuerza. Todavía no hay uno que sea el que se ha decidido que se va a utilizar para todo el mundo y en todos los casos. Tienen ciertas diferencias. Simplemente resaltar que todos ellos tienen como componentes principales el grosor de la pared y la presencia de hiperemia. Son los 2 hallazgos que mejor correlación tienen. Y luego, bueno, pues tienen pequeñas diferencias en cuanto a metodología y los 3 primeros ya están validados. El último está pendiente de publicarse la validación, también se ha estudiado ya. Y luego está el tema de la cuantificación de contraste. Aquí tenemos la dificultad de la infinidad de softwares diferentes que tenemos y que hace que no sea muy fácilmente estandarizar, pero bueno, si disponemos de la técnica en el centro y tenemos experiencia suficiente, sí que nos puede servir para un mismo paciente ver si esta cuantificación va mejorando. Bueno, pues hay varios estudios que sí que han observado que a las 4, 8, 12 semanas se puede predecir la respuesta a largo plazo. Este es un breve resumen para que lo tengan de los índices, pero esto daría para otra sesión completa. Y bueno, pues ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros seguimos las recomendaciones de GTQ, en las que tuve la oportunidad de participar y bueno, también se parecen un poco a las recomendaciones del grupo de Aloca en Italia. Bueno, trataríamos de hacer una ecografía intestinal en aquellos pacientes que ya están diagnosticados, pues siempre al inicio de un tratamiento y luego a los 3 meses y para evaluar esa respuesta ecográfica. En pacientes que tengan síntomas con biomarcadores alterados, pues la trataríamos de hacer en el punto de atención del paciente, pues en cuanto sea posible. Si no puede ser el mismo día, pues la citamos pronto, al día siguiente o a los 2 días. En aquellos pacientes que vienen a revisión, pero que tienen una disociación clínico-biológica, porque o bien no cuentan ningún síntoma, pero de pronto tienen una calprotectina fecal muy elevada, o al revés, pacientes que tienen marcadores normales, pero vienen contando sintomatología, pues ahí también podemos hacerla de manera en el momento o programada pronto. Y en pacientes asintomáticos, pues según un poco la evolución de cada paciente y según el caso, pues se puede espaciar hasta cada 6-12 meses. Si fuera normal, continuamos nuestro plan y si es patológica, pues ya valoramos en función de los hallazgos qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es verdad que al inicio de un tratamiento pues, se recomienda hacer precozmente y algunos estudios van encaminados a hacerla incluso antes para poder hacer la escala de tratamiento pues, más precozmente. De momento la haríamos a los 3 meses y luego a los 6 meses del inicio, o sea, 3 meses después. Y aquí ya a partir de los 6 meses sí que esperaríamos pues, que se hubiera normalizado y de no ser así valoraríamos pues, cambiar el tratamiento. En pacientes que tengan síntomas, pues sobre todo si es una enfermedad de colon, ya sea Crohn o colitis ulcerosa, va a seguir un algoritmo diferente de si fuera una enfermedad que sabemos, que conocemos que es más bien de intestino delgado. Si la afectación es muy distal, pues quizá, o si necesitamos tomar biopsias para descartar CMV y demás, pues quizás sería mejor empezar directamente por una rectosimoidoscopia, pero es verdad que haríamos una ecografía intestinal en cuanto fuera posible, eh, así como en caso de intestino delgado. Y de esta manera podríamos descartar si estamos frente a un brote con o sin complicaciones o a otras causas. ¿Cuándo no haríamos la ecografía intestinal? Bueno, porque no dispongamos de ella. Bueno, cuando haríamos otra prueba de imagen, ¿no? Si ya hemos hecho la ecografía y aún así nos quedan dudas, pues lo ideal sería hacer una resonancia, pero no en todos los centros disponemos de hacer una resonancia pronto. Entonces es indudable que si hay datos de gravedad o sospecha de sepsis, deberíamos hacer una tomografía urgente.
En cuanto a la disociación clínico-biológica pasa un poco lo mismo, pues haríamos la ecografía con cierta premura, cuando se pueda, si se puede en el mismo día perfecto y si no, pues en los siguientes días, de manera que en función de los hallazgos de la ecografía valoraríamos hacer otras cosas. Es verdad que bueno, pues puede que acabemos necesitando hacer otra serie de pruebas, pues también un poco de la gravedad de la clínica y de los hallazgos. Y en cuanto a los pacientes asintomáticos que vienen a su revisión, que van teniendo siempre los biomarcadores negativos, que están muy estables, pues la haríamos programada cada 6-12 meses o también, si por el motivo que sea se va a cambiar de tratamiento, si se sospecha que está fracasando el tratamiento o al contrario, si lleva mucho tiempo estable y estamos valorando desintensificar o retirar algún tratamiento, pues también haríamos una valoración basal para saber de qué punto partimos antes de hacer la modificación y de esta manera pues nos ajustaríamos. Y ya para terminar, un par de pinceladas sobre la colitis ulcerosa, que bueno, al final el grosor de la pared y la hiperemia son los hallazgos que mejor correlación tienen con la actividad inflamatoria, al igual que sucedía con la enfermedad de Crohn. Tienen menos, no es que tenga menos utilidad, la tiene, pero a lo mejor no se utiliza tanto porque aquí la calprotectina fecal es muy sensible y enseguida pues da la voz de alarma y además la rectosigmoidoscopia pues es muy accesible, ¿no? Para asomarse un momentín a ver qué está pasando ahí y tomar biopsias. Pero es cierto que sí que tiene un papel importante, nos permite evaluar muy bien la extensión, si tenemos dudas de que pueda haber afectación del intestino delgado y que realmente sea una enfermedad de Crohn, puede ser de utilidad. También para valorar la extensión en caso de brotes graves en los que no puede progresar el endoscopio por riesgo de iatrogenia, pues también nos permite evaluar la extensión, nos permite descartar megacolon, nos permite monitorizar si están yendo bien con el tratamiento. El paciente que ingresa se le instaura un ciclo de corticoides, pues nos permite de manera precoz, a los pocos días, evaluar si está habiendo cierta respuesta. Y es verdad que aquí lo que tenemos muy limitado es que el recto no se valora bien por vía transabdominal. Entonces, si la afectación es muy distal del recto, pues la ecografía por vía transabdominal tendría esa limitación. Así que, bueno, nada, simplemente animarles a explorar esta técnica, a implementarla si tienen opción. Es una técnica que se puede aprender, que con las nociones de ecografía abdominal, pues sí que se requiere cierto bagaje, ¿no? Pero pues es estudiar y hacer exploraciones, ir viendo la correlación de nuestros hallazgos con el resto de pruebas y es una técnica pues, que al final pues, es de mucha utilidad y disponer de ella en los servicios de gastroenterología pues, es muy útil. Y nada, pues simplemente dar las gracias y espero que les haya interesado. Bueno, llegando ya a la parte final de este webinar que con tanto cariño organizamos para todos ustedes por la clausura de este curso Diagnóstico Precoz en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, la verdad es que la emoción, por supuesto, nos embarga, porque lo que hemos visto esta mañana ha sido realmente significativo, valioso. 3 conferencias brillantes. ¿Qué digo? Viva España, porque por coincidencia los 3 conferencistas brillantes son de España. Apreciados doctores, muchísimas gracias. Realmente ha sido siempre un contacto familiar que hemos tenido con el Grupo Español de Enfermedad Inflamatoria Intestinal GTECU, pero lo de hoy es como que un broche, un cierre con broche de oro con ustedes de este curso diagnóstico precoz de enfermedad inflamatoria intestinal. Estamos muy contentos. Ya son miembros honorarios de PANCO. Yo sé que cuando haga ese planteamiento, todos los miembros me van a decir que con mucho gusto, claro que sí, es una decisión unánime. Pasamos entonces, después de este momento de cierre emocionante, a la parte de las preguntas. Doctor De Paula, ¿tiene alguna pregunta que formular? Sí, pero primero felicitar a Marta, porque realmente el impacto de una consulta de calidad es absolutamente crucial. Quedó clarísimo que nosotros tenemos que mejorar nuestras habilidades de comunicación con los pacientes. Y Marta, en el poco tiempo que en general tenemos, justo estábamos hablando entre nosotros, entre las dificultades de tener consultas extensas, en el poco tiempo que habitualmente disponemos, tenemos un montón de información que dar
pero muchas veces no escuchamos y solo hablamos. ¿Y sería el consejo que nos podrías dar para conseguir para implementar una escucha activa, ¿no? Como tú lo Sí, sí, defines. sí. Desde luego que los beneficios están claros para todos y tenemos esa limitación de tiempo. Pero fijaros, yo tampoco soy una gran experta, soy una médico especialista que ve muchos pacientes como vosotros, pero sí que he visto cosas que me son útiles, unas estrategias que pueden ser útiles. Fijaros, una muy sencilla es, cuando entra el paciente en la consulta, es preguntar ¿en qué te puedo ayudar hoy? Cuando tú preguntas al paciente ¿en qué te puedo ayudar hoy?, el paciente directamente va a ir a la preocupación principal que tiene. ¿Esto qué nos va a permitir? Que pongamos el foco y que nuestra consulta, que va a ser limitada, esté dirigida en torno a esa preocupación. Una vez que el paciente lo expone, intentamos dirigir, que a veces es un poquito difícil acotarles, es hacer un resumen para que él entienda que lo hemos comprendido bien y clarificar que estamos entendiendo los dos lo que queremos hacer para que no haya malos entendidos. De esta forma, el paciente va a tener resuelto su problema principal. Fijaros, es un gesto pequeño, pero creo que es clave. Y otro muy importante es tener en cuenta qué es lo importante para el paciente. Es decir, que se sienta escuchado, es cuáles son los síntomas que más le impactan a él, en qué se limita a él le limita su calidad de vida, cuáles son sus objetivos terapéuticos que a lo mejor no tienen nada que ver con los nuestros. Entonces, eso, tenerlo en nuestra historia clínica, porque todo lo podemos apuntar, revisarlo para la siguiente consulta y volver a eso crea un vínculo con el paciente espectacular, hace que la entrevista sea personalizada y desde luego que alineemos los objetivos. Fijaros, son dos pequeñas cosas que yo creo que son mágicas. Y por otra parte, esta comunicación se hace entre personas que tienen a veces eh, culturas semejantes o formaciones parecidas, pero muchas veces nos toca hablar con gente que tiene creencias, no necesariamente religiosas, sino sobre, a ver, el sentido de las cosas, los prejuicios contra la medicación. Parecería que lo más importante de una medicación es el prospecto de la parte de efectos colaterales, o en realidad la tendencia al uso de lo natural y no lo farmacéutico o artificial. Eh, ¿cómo podemos intentar, digamos, cruzar ese puente quizá crear ese puente, ¿no? Entre diferentes formas de ver y pensar. Pues yo creo que lo más importante es simplificar. Lenguaje siempre sencillo, claro, ¿no? Hacer ejemplos. Cuando vemos que el paciente no lo entiende bien, es que a lo mejor no se pone en la situación. Entonces, intentar llevarle, como hemos hecho con David, ¿no? Esa consulta que hemos vivido todos, a una situación donde ellos lo puedan comprender. Hacer preguntas abiertas para poder conocer a nuestro paciente, porque si realmente dirigimos la anamnesis, no vamos a conocer a ese Vicente. Hacer una pregunta abierta para que se pueda expresar. Lo que hablábamos antes, resumir. Mira, te he entendido bien, me has querido decir esto, lo confirmamos con ellos, porque eso lo que le va a dar a esa persona es fomentar su participación. O sea que realmente creo que es muy importante darles ese espacio, ser honestos, explicarle tú tienes incertidumbres, yo también las tengo, pero pienso que esto es lo mejor para ti, por esto, por esto y por esto. O sea, yo creo que la honestidad, la claridad de transmisión de la información, simplificar, hacerles partícipes, creo que pueden ser las herramientas más importantes que nos pueden ayudar a comunicar con cualquier paciente y desde luego adaptándonos a las necesidades y al lenguaje de cada uno, porque es muy diferente. Excelente, Marta. Yo creo que esto es algo que debemos, no sé si tomas notas de esto en la historia. Sí, Eh, a yo me veces acuerdo, pero hay que apuntarlo. claro, a veces una palabrita escrita sobre cuál es la fantasía o el temor o el punto de frustración o esto ayuda mucho a la próxima consulta. Eh, no sé si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta a Marta. No, Beatriz, yo David. como decía, mientras estábamos hablando, yo creo que la charla de Marta sería una charla obligatoria para toda la persona que haga medicina, porque es fundamental esta comunicación, esto que tú dijiste, ¿no? De lo que el paciente necesita, no es lo mismo que lo que el médico pretende, y ahí empiezan las disrupciones
¿verdad? Y él no me comprende y no entiende y no sabe lo que me pasa y esa frustración que lo va alejando, ¿no? De la consulta a pesar de todas las buenísimas intenciones del médico. Entonces, lograr esa empatía es eso, interesarse, como tú decías, por lo que realmente le importa al otro y llevarlo al lenguaje del otro y a las expectativas, los mitos, las cuestiones, los pensamientos que pueden tener imaginativos, que Mm. bueno, que a veces los tienen y uno no los conoce. Y en esa Mm. O sea, conversación fluida, como tú decías, bueno, pueden surgir esas falsedades que puede tener en la cabeza pueden estar trancando el tratamiento. Así que para mí la charla tuya es, ya te digo, la primera charla que hay que dar en todo curso de medicina. Excelente. Y esos tips, ¿verdad? Que al médico le cuesta entenderlos. Sí, excelente. Muchísimas no se gracias. puede ser un médico exitoso sin tener esta mirada. Exitoso en el sentido del Los resultados del paciente, impacto sobre los pacientes, eso porque es. volvamos, el tema son los Sí, pacientes, no nosotros. sí, Sí. sí. David, ¿algún Qué comentario? lindo, extraordinario. Sí, y siempre es básica la empatía, ¿sí? La empatía con el paciente, como habíamos hablado igualmente tras cámaras, conocer sus temores, sus dudas en todo aspecto, en todo ámbito. Muchas veces a veces nos dificulta o hacemos muy pocas preguntas con respecto al ámbito sexual del paciente, ¿sí? Y eso también en la parte psicológica juega un rol fundamental. Y algo también importante es de que el paciente tiene que ser partícipe del tratamiento, o sea, saber sus preferencias. Hay personas que no les gusta utilizar enemas o supositorios, prefieren la administración por vía oral o la subcutánea o la intravenosa, dependiendo de cada persona, hay que saber conocerlas. Y sobre todo, esto va a una pregunta en sí. ¿Cómo hacemos en nuestros medios, en nuestros países en los cuales nuestros sistemas de salud son tan rígidos, muy pocos adaptables a las preferencias de nuestros pacientes, de Vicente en este caso? Entonces, por ejemplo, nuestro sistema de salud, en cuanto, ejemplo conciso, ¿no? Tenemos una sola presentación de aminosalicilatos, que es el comprimido, pero el paciente no quiere comprimidos, quiere sobres o prefiere utilizar los supositorios, o en nuestro sistema de salud particularmente, si necesitamos utilizar un biológico, nos dice que el primero que tenemos que utilizar es este intravenoso y tal vez es el que tal vez tiene más efectos adversos y se le explica al paciente, pero no queda otra alternativa. ¿Cómo abordar al paciente en cuanto a sus preferencias en este sistema de salud rígido, Pues Marta? no puede porque no tiene opción. O sea, sabemos que existen otras opciones, ¿no? Como las posologías de sobres, pero es que para este paciente en ese entorno esa posibilidad no existe. Entonces yo entiendo que es muy frustrante también para vosotros el decir estoy limitado, sé que podría haber otra opción, pero es que esa opción en ese entorno no existe. Entonces creo que esa opción que sí que hay que intentar hacerla buena y explicarle al paciente con honestidad esto es lo que hay y es bien, o sea, vamos a intentarlo y no pensar en otras opciones de cara con el paciente. Otra cosa es luchar con el hospital, las autoridades, etcétera, por mejorar esos recursos, pero con el paciente no transmitirle esa angustia, ¿no? Porque realmente no le vas a ayudar nada, no le vas a poder dar otra cosa y encima se va a ir pues poco convencido. Bueno, les leo algunos comentarios para que vean la satisfacción que están viviendo los participantes del curso. Dariela Santiago, excelente presentación del doctor Yago. Felicitaciones. Raquel, Sao Paulo, Brasil. Excelentes conferencias. Felicitaciones por la excelente organización y calidad en este webinar. Un aplauso fuerte desde Venezuela. Luego tenemos por acá eh, la doctora Yudelka, República Dominicana. Felicidades al equipo de Panco por el éxito de este curso. Gracias por su disposición en colaborar con la educación médica continua. Excelentes charlas de hoy con importantes mensajes para aplicar en nuestro ejercicio médico para nuestros pacientes. Son cosas que definitivamente nos llenan de satisfacción porque creemos que vamos por el camino correcto. Eso lo digo yo, no estaba en el chat. Jimmy nos dice desde Lima, muchas gracias por tan claras presentaciones de alta calidad. Gracias desde Lima, Perú. ¿Alguna otra pregunta, apreciados moderadores, que lo han hecho extraordinariamente también?
Mira, tengo Eh, una pregunta muy sencilla, pero que capaz que, a ver si la encuentro. Palmira, que le pregunta a Yago, dice, en respecto a las presentaciones, ¿qué herramientas recomienda? Porque hablaba del PowerPoint y todo lo que el PowerPoint, pero hay más, PowerPoint, Canva, digo que... Es una pregunta muy buena. Ya sabes que a partir de una edad el perro ya no aprende más trucos, ¿no sabes eso? Pues a mí me pasa eso. Yo me aprendí el PowerPoint y ya no sé más. Marta me ha adelantado por la derecha porque ha aprendido a usar el Canva. Que conste que yo me suscribí al Canva y lo pagué. No he sido Sí, capaz de yo, entenderlo. yo, ¿Es yo fácil, soy Marta, usarlo? muy fácil. ¿Así? Yo uso Gracias. Canva, PowerPoint, sí, sí. Páginas Yo web uso el como de PowerPoint, imágenes. uso el PowerPoint y con el PowerPoint me apaño y ya está. Tampoco, en fin, suficiente. Pero todo lo que, si te aprendes cosas nuevas y son distintas, sobre todo si te aporta algo diferente y es más cómodo para ti, te ahorra tiempo o de repente me vas a presentar lo mismo de una manera diferente a como lo presenta habitualmente la gente, oye, pues merece la pena. Que tómatelo como un hobby también, ¿eh? Quiere decir que Es si te gusta divertido. esto y el enrede y estás entretenido, pues mira, es mejor dedicar una charla, perdón, una tarde o media tarde a hacer charlas que meterte 8 colonoscopias, o sea, claramente, o sea, entretente. Sí, realmente son tips y trucos que, como lo dice tu conferencia, ya hemos tomado porque son de mucho interés. Como la doctora de las Heras no iba a poder estar conectada por problemas de internet donde se encuentra de vacaciones, yo le había formulado algunas preguntas en relación a su excelente charla de ecografía intestinal, ese método diagnóstico que con la ayuda de todos nosotros y de nuestros amigos españoles, y ya contratamos a una doctora que se llama Marta Calvo para que nos apoye en esta necesaria tarea, fomentar el desarrollo de la ecografía intestinal en Latinoamérica. Es una necesidad, lo vamos a hacer. Todos aquellos que estén interesados en el área de la ecografía, vamos a ponernos en contacto, vamos a buscar la forma. Ya hemos ido hablando con GTECU, ya hemos ido haciendo los contactos pertinentes. Ahora la doctora Marta nos va a ayudar también. Y las preguntas que le formulaba a la doctora Berta fueron, ¿realmente tiene tanto valor la ecografía intestinal en colitis ulcerosa? ¿No es su gran valor en enfermedad de Crohn? Otra pregunta que le formulé, ¿cuál es el equipo ideal para hacer ecografía intestinal? ¿Cuándo usas contrastes? Su respuesta, sí, tiene valor en colitis ulcerosa, fundamentalmente en brote para ver extensión. Si la colonoscopia no pudo ser completa, claro, sí, para ver respuesta precoz al tratamiento del brote. A los pocos días ya se puede ver respuesta para descartar megacolon y otras complicaciones. En el seguimiento, algo menos bien, pero también puede aportar información sobre la afectación proximal del sigma. Y en relación al equipo, su respuesta fue: se precisa un ecógrafo con sonda de alta frecuencia. Mi opinión particular es que realmente su gran valor está en la enfermedad de Crohn, pero por supuesto, en colitis ulcerosa, esta información que nos aporta la doctora Berta es valiosísima y es de gran interés para todos nosotros. ¿Algún otro comentario? Marta, eh, eh, perdón, Juan. no, solo que la ecografía realmente es una herramienta fantástica para el seguimiento de nuestra experiencia básicamente con la enfermedad de Crohn. Hace, Así es. yo creo que más de 20 años que se hace en el Hospital Italiano de Buenos Aires y es una herramienta rápida, cómoda para el paciente y en buenas manos Económica. es muy sensible y específica. Y Sí, y realmente económica, que en nuestros para países necesitas latinoamericanos, un ecografista que tenga vocación para claro, Mm. esto. esa palabra clave, la palabra clave, pasión y amor por lo que hacemos. El, Bueno, eso ahí hay un poco una llave en los equipos multidisciplinarios que tiene que ser la capacidad de transmitir ese ímpetu a todos los que están en el equipo, ¿no? Que me parece que también hemos aprendido de España cómo se han creado. sí, y esos centros de Yago, excelencia, perdón, me, Juan, me encantó, me encantó tu presentación. Todos tenemos que hacer en algún momento una presentación. Y la verdad que es como en la consulta también. Hay que cambiar los ejes de la preocupación, ¿no? La preocupación tiene que estar puesta en el otro, no en uno. Totalmente. En uno, bueno, en darlo mejor, pero entender
en este caso no al paciente, sino al que va a escuchar. ¿Para qué sirve esto? Es muy análogo una charla con la otra si uno lo pone de esa manera. Al fin y al cabo, lo que hacemos en la consulta es comunicación, ¿no? En realidad, Claro. estamos comunicando mensajes a un auditorio de uno, pero sí, sí, es así. Es así. Oye, Enganchando esto que dices con lo que comentabais antes de la charla de Marta, yo sí que, si me dejas hacer un comentario que no me... creo que cuando tú pones el foco, o sea, creo que lo que estábamos explicando, lo que estabais diciendo es un planteamiento de la entrevista en la consulta completamente diferente al clásico. Es decir, yo me he hartado de escuchar a mis mayores o a gente mayor que yo, gente más clásica, es decir, no, la anamnesis tiene que ser dirigida porque si no los pacientes se dispersan. Tú tienes que preguntar, es al revés. O sea, en este tipo de pacientes es como lo dice María, o sea, ¿qué es lo que te está preocupando? Y a partir de ahí empezamos a hablar. Hay una cosa que siempre hago, que me gusta explicarla porque parece una idiotez, pero se nos olvida, y es que de manera ostentosa dejo de mirar al ordenador y le miro a él, es decir, y le miro al paciente. O sea, de manera ostentosa aparto todo y digo, ahora, sin necesidad de decirlo, pero queda claro que mi atención ya es contigo, ya no estoy, o sea, todos hemos sido pacientes también y seguro que habéis tenido la sensación de que estás hablando con un tipo que no te está mirando, está explicando, a lo mejor está transcribiendo lo que tú dices, está pensando rápido, a lo mejor está haciendo un trabajo fantástico, pero no te está mirando. Entonces no puedo con ello. Y creo que es una manera de expresar claramente que vamos por la dirección contraria a la que solíamos ir los médicos y que creo que es la buena. así es. Excelente. Algunos comentarios finales. Excelente evento. Una conclusión certera es la necesidad contemporánea de la empatía, el concepto central de la sociedad actual. Excelente, saludos desde Venezuela. Quisiera saber qué pasa cuando les llega un paciente mal diagnosticado. Ustedes, como médicos, ¿cómo se enfrentan a eso? Lo vemos con frecuencia. Pregunta importante, ¿no? Esto suele pasar cuando tienes un mal diagnóstico, ¿no? Pues no cuadran las cosas. A ver, Y pues no solamente un mal diagnóstico, a lo mejor un camino, una decisión terapéutica, algo que se dice que tú hubieras hecho algo completamente distinto y vienen a por una segunda opinión y dices, claro, no vas a poner fatal a un compañero tuyo de otro hospital, no, esto no está bien. eso es difícil. O Y sea, sobre todo porque el paciente también también ha cambiado a lo se sentiría mejor. fatal. Y bueno, y que retrospectivamente todo es más fácil, ¿no? Y Es Yo, muy yo, importante lo que acaba de decir Yago, porque para el paciente puede ser terriblemente agresivo sentir que uno produce una especie de juicio de valor. total. Yo creo que hay que mm, respetar mucho esa emoción y ser muy delicado al momento de explicar por qué el camino sería distinto con el diario de hoy. eso es Así muy es. importante. Bueno, vamos llegando al final. Lamentablemente no podemos, no queremos terminar porque esto está tan interesante, pero tenemos por cuestión de tiempo que hacerlo. Una palabra final, Beatriz. No, para mí encantada de la reunión de hoy. Ha sido una culminación excelente de todo el curso y una palabra del curso que yo realmente quedé sumamente, como decirlo, contenta de la cantidad de participantes que hubo. Y Así eso es. lo que implica es que era una real necesidad. Así que yo quiero felicitarte, Guillermo, por todo el esfuerzo que pusiste para que esto saliera adelante, que salió, que realmente has tenido un trabajo imponente en estos 4 meses para que cada martes las charlas salieran y el curso se diera en tiempo y forma. Y creo que los participantes han quedado muy conformes, por eso han estado todos los martes allí Sí. ocupándose y viéndolo. Así que bueno, creo que es como para seguir adelante. Así es. Y yo les agradezco a ustedes porque como equipo coordinador han realizado un trabajo excelente. Juan, tu palabra final. Yo básicamente agradecido de estar acá y feliz de haber podido participar de este curso, a pesar de que tuve un periodo de mucha complejidad con el Congreso y todo esto, pero creo que esto ha tenido un enorme impacto y felicito a todos. Me encantó. David.
Bueno, me sumo a las palabras de Juan y de Beatriz. Felicitaciones, Guillermo. Acuérdate que esto arrancó hace 2 años más o menos, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Claro, Eh, Cuando teníamos la duda o nos quejábamos de que muchos pacientes llegaban ya con una falla intestinal o con ya secuelas ya intratables en sus enfermedades inflamatorias y de que teníamos que ver cuál era valernos de mecanismos para hacer un diagnóstico más precoz, una adecuada, una precoz derivación a centros de especialidad, a clínicas de enfermedades inflamatorias para evitar esto. Y ahí nació, y gracias a ti, Guillermo, nuevamente agradezco y resalto esto ante todos, el interés de crear este curso para médicos de atención primaria, médicos generales, médicos internistas, para que sepan reconocer precozmente la enfermedad, se haga una adecuada derivación, ¿sí? Y conocer también o evitar el sobrediagnóstico también, que obviamente es contraproducente por el tratamiento que esto implicaría. Y nada, pues palabras finales mías, muy contento de estar aquí y gracias por tomarme en cuenta. Muchas gracias. gracias a ustedes, gracias, muchísimas gracias. ¿Qué dicen los miembros honorarios de Panko? Que es una maravilla, que tenéis muchas ganas y muchas posibilidades y que la gente está comprometida y que lo hacéis genial y que es un gustazo, ¿verdad, Yago? Yo creo que hablo por los dos. Sí, es Tener la es un gusto. oportunidad, sí, Es de un estar con gusto vosotros. compartir con los colegas de hispanoamericanos porque son todos médicos de primer nivel, con circunstancias distintas y siempre aprendemos en las dos direcciones. Sí. Es un gusto. Uno al final, después de tantos años y tantas conferencias y tantos viajes, va contando amigos por muchos sitios del mundo y eso no tiene precio. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por el excelente trabajo que han realizado, por todo el apoyo que nos han brindado. Y justamente llega el momento para terminar de agradecer a Dios, por supuesto, por permitirnos hacer estas cosas que nos gustan. Lo que decíamos durante las clases, estamos enseñando, pero también estamos aprendiendo. Es un ejercicio combinado. Gracias a los profesores brillantes, brillantes, pero una cosa de sentirse con el mayor de los orgullos, cada uno más extraordinario, todos brillantes, excelentes con sus conferencias, la puntualidad, la responsabilidad, cuándo mando la clase, cuándo es la conferencia. Fue el agradecimiento de Panko para todos ustedes, profesores brillantes, excelentes, se los manifestamos en familia públicamente. A todos los participantes porque demostraron con pasión y con amor que se pueden hacer las cosas. El examen nos dice que los resultados son muy buenos, están saliendo con muy buenas calificaciones. A Pfizer, porque desde un principio, cuando les presentamos el proyecto, nos dijeron, nos gusta ese proyecto, es sumamente necesario, preséntenlo, y al presentarlo nos dijeron, está aprobado, lo vamos a desarrollar. Terminamos con nuevamente estas palabras de agradecimiento, de orgullo en nombre de la Junta Directiva de Panko por todo lo que se ha hecho durante estos meses y con el anuncio que este material tan importante no se va a quedar ahí y vamos a tener, y pronto se los vamos a anunciar formalmente, la segunda cohorte del curso Diagnóstico Precoz de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Gracias, Jensi, por tu apoyo. Gracias a Summer Solution por su colaboración. Gracias nuevamente. Gracias por tan excelentes participaciones. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. Hasta Chao, pronto. muchas Un gracias. abrazo.